El cura que teníamos entonces se atrevió a decir por el púlpito que en la losa había carne barata. Bueno, hubo durante 2 años coronar a la reina o algo así. Pues a la chica más guapa de hoy se le paseaba y eso. Y Ya bueno, se le pues, paseaba, ¿eh? Y allá compramos una revista de sexo, un montón de fotos. Y para pasar las fronteras me la metí en la espalda. ¿Y la iglesia sobre los bailes qué decía? Sobre los bailes teníamos que ir a confesar. Y para ellos era simplemente porque ellos se imaginaban que teníamos pensamientos malos. Salíamos a bailar y fuera de hoy. Entonces creo que dábamos la imagen de que, no sé, éramos un poco más... Y dilo, llamaban ligeras. O sea, vamos a ver. Bueno, bien. Gazte, Cermoduz. Me presento, soy Lorea Gurucharri, integradora social y sexóloga. Y hoy tengo conmigo a una persona muy especial, mi Amachi. Florita, ¿cómo estás, Amachi? Kaixo, egunon. Pues bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás bien? Contenta de estar con mi nieta. Muy bien. Muy bien. Pues me encantaría hablar, como siempre, de toda tu vida, pero sobre todo vamos a hablar de cómo han ido los años y cambiando o no en la historia de las mujeres. Y en este caso, tu historia, un poco la de tu mamá, pero sobre todo nos centraremos en ti, ¿vale? Pues vamos a empezar. Venga. La infancia. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu día a día en tu infancia? Bien, porque me crié en un pueblo pequeño, pues era todo libertad, pues nos criábamos en la calle. ¿En qué pueblo era? Mi pueblo, Arteta, en Valle de Ollo. Vale. Y, por ejemplo, ¿jugabais mucho de chiquis o...? Sí. ¿Sí? Al inque, a escondites, también las chicas solas, pues hacíamos manualidades con bustín, hacíamos los belenes, pues a las muñecas vestidos, con los chicos al escondite, trenavíos en la mar. ¿Has dicho que las chicas hacíais vestidos también? Sí. Vale. ¿Y eso lo hacían los chicos también? No, por supuesto que no. Los chicos, era trabajo de las chicas. Vale. ¿Y qué hacían los chicos entonces? Los chicos, bueno, pues un poco igual ayudar a los padres, pero bueno, no sé, era otra vida. Sí. Y, por ejemplo, cuando jugabais todo el mundo ahí en conjunto, chicos y chicas, porque claro, la infancia pues, es un poco más diferente, ¿no? Eres chiqui, igual no tienes esa perspectiva. Pero, ¿has comentado alguna vez como que eran más brutos? Muchísimo más. Bueno, a fuerza y todo eso eran unos chicotes. Nosotras no podíamos reñir con ellos. ¿No podías reñir con ellos? No. O sea, bueno, imposible. Pero bueno, sí que nos llevábamos bien, pues eso, en el juego de jugar a pelota. Bueno, y ahora en casa, ¿cómo era la convivencia? Pues en la casa, pues era ayudar a la madre. Porque la madre, ¿qué rol tenía ahí tu mamá? Mi bisabuela, claro. Mi mamá, pues a ver, sus labores eran ama de casa, en total. Y luego, bueno, pues el cuidado de la hija, todo lo que lleva a la casa y encima, pues también ayudar al marido. Que si en la huerta, que si en las cabras, ordeñar, que yo también tenía que estar allí. Pero en realidad, tu aita trabajaba fuera. O sea, que quien se encargaba de las cosas de casa, las gallinas y todo. Mi aita trabajaba fuera de casa. Eso. Luego llevaba 2 huertas, pero la mujer o la hija tenía que ayudarle a regar, a ordeñar las cabras, porque lo de él era el trabajo de fuera y 2 huertas. El resto se encargaba mi mamá, como todas las mujeres. Y, por ejemplo, ¿tenía amigas? Mi mamá, sí. ¿Y salía con ellas? Sí. Era costumbre de salir pues a las tardes, a la fresca, luego pues se hacían labores, tenían charlas. Me comentaste en su día que cuando quedaba con sus amigas también cosía. Sí, hacía las pues chaquetas, me hacía a mí algún vestido. O sea, era costumbre que mientras estaban entre amigas cosieran. Sí. Tampoco se jugaba. A lo mejor en alguna casa se jugaba a cartas, pero entre ellas en la calle, que las reuniones que tenían, pues no, eran las labores para los hijos, para las hijas, y bueno, pues era un recreo también para ellas, porque claro, los maridos eran la taberna, las mujeres era impensable. Era impensable. Y cuando pasaba algo en casa, pues algún familiar o lo que sea, ¿quién se encargaba de ese familiar? Por supuesto que mi mamá. Y tú eso lo cogías como normal, ¿no? Normal. Era el trabajo de las mujeres. No era compartido por los hombres, era total. Hay un cambio en tu vida, ¿no? A los 15, que es cuando te vienes aquí a hoy. Me dijiste
que teníais cuadrilla de chicas, Sí, pero sin chicos. sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo era eso? Cuéntame un poquito. Bueno, pues la cuadrilla que tuve yo entonces éramos normalmente de fuera. No nos sentíamos desplazadas, pero por el motivo que fuera, hicimos cuadrilla de familias que vinieron de Andalucía aquí a Oiz, o las amigas de CAI. Teníamos dos de Oiz, y éramos cuadrillas solamente de chicas. Ujú. Me dijiste que también hubo durante 2 años el día de coronar a la reina o algo así. Pues a la chica más guapa de Oiz se le paseaba y eso. Y Ya bueno, se le pues paseaba, ¿eh? bueno, se hacía como un esto, bueno, pues entonces en ese momento, pues muy, muy bien. De todas formas, a vuestra cuadrilla se os llamaba de una manera, ¿no? Bueno, nosotras, que yo recuerde, todas trabajábamos. Entonces, pues también disponíamos un poco de nuestra independencia de monis. De monis. Y luego, pues sí que nos gustaba en los cumpleaños buena canción, jóticas, mexicanas. Y claro, pues también salíamos a bailar y fuera de Aoiz. Entonces, creo que dábamos la imagen de que, no sé, éramos un poco más ¿cómo se dice? Más que otras que estaban estudiando y... Dilo, os llamaban ligeras. O sea, vamos a ver. Bueno, bien, lo dejamos así. ¿No? ¿Os llamaban ligeras o no? Bueno, sí, O sí, como que despiertas. tenían un poco ese concepto como que éramos más despiertas. Más despiertas. Bye. A mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué os llamaban así? ¿Y cómo os enterasteis? ¿Qué tipo de mujeres erais, pues? Pues qué tipos de mujeres éramos, pues eso, que nos gustaba mucho la juerga y que eso, entonces no se entendía tampoco muy bien en ese momento nuestra vida, que era divertirnos y eso, era otra vida que se hacía, pero bueno, aprovechar esos momentos porque era buena juerga y buen ambiente. O sea, y recomiendo. Que lo que hacíais para llamaros ligeras era totalmente normal lo que hacíamos. Pero no, normal. O sea, pero quiero decir que lo que hacíais para que os llamaran ligeras era salir de juerga. Sí, sí. Bailar. Bailar y cantar y disfrutar. Salir. A ti te gustaba mucho bailar, ¿no? A vuestra cuadrilla os gustaba mucho bailar. Sí, sí. ¿En los bailes os juntabais y cómo era el momento del baile? Pues era de disfrutar muchísimo, pero también había que tener cuidado, que los chicos también en su momento aprovechaban para arrimarse. Entonces, pues nosotras, como venían a sacarnos a bailar, bailas, entonces ya sabíamos elegir a quién y eso, por el motivo ese. Sí que procurábamos poner el brazo en esto para que hubiera separación. Y sí que comentábamos, oye, mira que fulano y eso, porque siempre había alguno mucho más espabilado que otros. Y sabíamos torear. Vale, cuando dices mucho más espabilado, ¿a qué te refieres? Bueno, pues a ver, que intentaba pues aprovechar. Vale. Aprovechar ese momento. ¿Y ponéis, cómo ponéis? ¿Ponéis el hombro así? No, el brazo entre medio de los dos. Medio. Sí, entonces, bueno, pues ya está. Y ellos ya lo sabían también la lección, ¿eh? O sea que... Vale, y eso, lo de poner el brazo, ¿por qué lo sabíais? ¿Quién os lo decía? O sea, ¿tu mamá te lo decía, por ejemplo? Hombre, y también las hermanas. Las hermanas. Y también era de decirnos las hermanas mayores o las madres, oye, cuidado con los chicos, ¿eh? Y si te ves en algún apuro, buena torta. Era entonces buen tortazo. ¿Eso, por ejemplo, tu mamá lo sabía? No, quizás no. No, ¿eh? No. ¿Te animaba a ella a salir? ¿Te decía algo? No, yo tenía plena confianza con ella porque tampoco me era de reprender, era una mujer igual en aquellos tiempos avanzada y ahora yo sí que le tenía que decir, mamá, que me voy a tal sitio. Ya sabía que me iba con las amigas y volvíamos con chicos a lo mejor y eso. Había plena confianza. Con mi mamá, con la Aita no se enteraba. Vale, o sea, tu Aita no se enteraba. No. Pues ¿y si no? Y si no, pues seguramente que buena bronca. Y las broncas del padre eran... ¿Y tú crees que tu mamá no le decía nada a tu Aita por si acaso? No. Secreto. Es secreto. O sea, y sin embargo los padres a los hijos era todo normal. Los hijos podían hacer lo que quisieran. Sí.
No, no, las chicas, ten cuidado, no vayas así. Bueno, cuando yo era más niña, la mujer se empezó a poner pantalón. Bueno, para el hombre era un escándalo que les copiábamos o que, o sea, Claro, es que yo, por ejemplo, nunca te he visto con falda. Nunca. ¿Has llevado falda alguna vez? sí, ¿Y de adolescente también? de niña, De niña. de mayor me acostumbré al pantalón y pantalón. ¿Y te han dicho algo alguna vez? No, ¿Tu aita tampoco? no, sé que no le gustaba. Y a la iglesia tampoco podíamos ir de manga corta, ¿eh? O sea que, bueno, Porque, ¿qué decía la iglesia? Pues, bueno, pues una falta de respeto. Y yo creo que con tal de ir a misa y eso que importa la vestimenta. ¿y la iglesia sobre los bailes? ¿Qué decía? Sobre los bailes teníamos que ir a confesar. A confesar. Los chicos, a decir las verdades, no lo sé, pero las mujeres he bailado con chicos. Y para ellos era, pues estábamos pecando. Ah. Simplemente porque ellos se imaginaban que teníamos pensamientos malos, que hacíamos pensamientos malos. Porque Y había que ir a chicos no, ¿no? confesar. Los chicos que intentaban arrimarse no tenían pensamientos malos. Pues no lo sé, pero no, tenían buenos. Buenísimos. Y bueno, y otra anécdota que te voy a contar, que al río se iban los chicos al pozo y las chicas a la losa. Pero en una ocasión, el cura que teníamos entonces se atrevió a decir por el púlpito que en la losa había carne barata. Hostia. Y va y se hizo para fiestas una pancarta, sacaron unos jóvenes, una cuadrilla, donde se compraba carne barata. Y fue censurada. Pero claro, al censurar aún nos enteramos más de la pancarta. O sea, fíjate en qué concepto nos tenía la mujer. La mujer éramos Carne barata. eso, carne barata. Vale, vamos a pasar ahora al matrimonio, ¿no? Tú has compaginado lo que es matrimonio, trabajo e hijas. Sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido eso? A ver, la etapa más dura de mi vida. De lo malo siempre hay algo bueno. Bueno, pues yo me agarro a que tengo 2 hijas preciosas, que son mis joyas, y una de ellas me dio a mi nieta. O sea que ya tengo 3 joyas. Una vida muy dura. ¿Por qué? Porque era duro, porque en realidad erais 2, no tendría por qué ser duro. Ya. Tan duro. Ya. No Pues en aquellos años las jóvenes decían, ¿qué ganas tengo de casarme por no trabajar? Pero resulta que algunas que no dejamos el trabajo y nos dedicamos a la familia y al trabajo fuera de casa, durísimo porque teníamos que hacer las 2 cosas. Y el marido, pues era una figura. Todo al morro, no colaboraba en nada, esa era nuestra vida. Y las que trabajamos fuera, pues era fuera y dentro. Y la responsabilidad de los hijos. No, los padres no tenían hijos. Ahora sí, me alegro enormemente. Los padres se enteraban que tenían hijos cuando hacían algún chandrío. Todo al cargo de la mujer. Y tú también callabas cosas, ¿no? Pues de tus hijas. Muchísimo, pues porque ya está. Si no había preguntas, yo por qué tenía que decir nada. ¿Y cómo organizabas tu día? El Aitona, en este caso, se iba a trabajar. Y entonces tú, ¿cómo organizabas todo? Siendo madre, trabajadora, trabajadora fuera y dentro. Pues es que sin darnos cuenta, la mujer tenemos una capacidad de organizarnos. Bueno, no nos quedaba otra, que ¿no? somos capaces de todo, no nos quedaba otra. Se puede, pero luego con los años te das cuenta que a base de sacrificio. Vale, ¿tú conoces a la Aitona? ¿Con cuántos años? Pues con 19. Y empezáis la relación. ¿Cómo empieza la relación? Hicimos alguna excursión al monte, una cuadrilla, luego el día de Reyes, que también él era el rey Baltasar, y nosotros pues de ahí empezamos a conocernos y de ahí empezó la relación. Empezó la relación y ¿hacíais algo? ¿Algo como qué? O sea, que decía, aparte de quedar, estar, ¿hicisteis algo más que besos? ¿No? Bueno, pues tardamos un tiempo en darnos el primer beso. Yo no me dejaba. ¿Tú no te dejabas? No, pues quizás por la cultura que había recibido yo. Porque no te dejes, no todo es pecado. Claro, encima si os habían enseñado a poner el hombro Sí. y cuidado y... ¿No? ¿Decidisteis casaros? Sí. Porque encima tú contemplaste otra opción. No, era noviazgo y casar.
Eso estaba como normal, ¿no? También. ¿Y relaciones sexuales, por ejemplo? No, era, a ver, en aquellos años, bueno, impensable. Tenía que ir la mujer a virgen al matrimonio. Porque el hombre no. No, el hombre, por supuesto, vía libre. Y en mis tiempos, bueno, pues eso ya se empezó a abrirse un poco, pero había mujeres que se casaban y no sabían prácticamente nada. Y muchas lo pasaban muy mal, pues como que era un castigo, como que si hago bien o hago mal. A mi edad, pues ya había más conocimientos, pero seguía estando todo prohibido. Que por cierto, tema de sexualidad, había total ignorancia. En España estaba prohibido las revistas, ¿cómo se dice? Pornos y todo. Pero yo tengo una hermana en Suiza que solíamos ir todos los años y un año en Alemania, que fuimos a ver un striptease, que estaba totalmente... En Suiza también estaba prohibido, pero fuimos y allá compramos una revista de sexo, un montón de fotos. Y para pasar las fronteras me la metí en la espalda, detrás del pantalón y sujeta, porque si no me iban a quitar de la frontera. Y entonces ahí, pues bueno, ya se vio, pues se amplió los conocimientos. Y recuerdo que enseñé a una amiga, mira, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Claro, porque entonces, qué susto, ¿no? O sea, quiero decir, tú no tienes ninguna referencia de antes, no sabes nada. A ver, sí que algo entre amigas, ¿hablabais o no? Muy poco. Muy poco. Muy poco porque, por ejemplo, el tema de la regla, pues por mediación de, a lo mejor de la madre, no, de la hermana mayor y eso. Entonces, claro, tú te casabas, noche de bodas, y de repente tenías que hacer algo que nunca, o sea, apenas habías hablado, ¿no? Y que no habías visto tampoco. Ya. Bueno, en mi generación ya empezamos a quitar tabúes, ¿eh? O sea, ya no fuimos tan ignorantes, pero bueno, era tema tabú. Encima, si traficaste con la revista porno. Bueno, tema anticonceptivos. ¿Tuviste algún condón, por ejemplo? Yo creo que aún no sé si había anticonceptivos a mi edad. No, es que no sé. Y la píldora creo que tampoco. Creo que empezó eso. Sí que muchas usábamos el termómetro basal. ¿Qué es el termómetro basal? El termómetro basal era medirnos la temperatura vaginal y según lo que marcabas, era vía libre o no era vía libre. Pero vía libre te marcaba cuando más o menos iba a bajar la regla. Entonces parece que estaba... Y si no, marcha atrás. O sea, ¿tú nunca has usado anticonceptivos? No. Y por cierto, una clienta mía me regaló unos condones porque me decía, Florita, no tengas hijos. Me regaló unos condones y a los años levanté aquel mueble y estaban todos apegados. O sea, te decía que no tuvieras hijos. Que no tengas hijos, no tengas hijos. Pero ya en mis tiempos ya empezamos a tener 2, a lo sumo 3, pero había que tomar pues unas medidas. El termómetro basal. Termómetro basal, mucho. Me parece muy heavy. Creo, por lo que recuerdo, es que sí que se hacía contrabando con el tema de anticonceptivos. O sea, estaban prohibidísimos. Es como un pecado, ¿no? Bueno, no, si nos metemos con la iglesia era eso prohibido. ¿Y si alguna se quedaba embarazada antes de estar casada, qué? Bueno, hasta incluso era expulsada de casa. Muy mal. Alguna monja, que ya conozco, y el hijo... Y muy mal, o se refugiaban fuera de la provincia y se refugiaban con algún familiar o amistades y sacaban los hijos adelante. Súper difícil. Y el hombre no pasaba nada, ¿eh? Ah, no. Además, se desentendía. Total. En muchos casos, sí. ¿Y estaba normalizado eso? No. ¿No? A ver, no. Era una mancha muy grande en la familia, entonces. Claro, o sea, quiero decir, se normalizaba que el hombre se desentendiera. Era lo normal, ¿no? Bueno. Pues o no se hablaba, era diferente. No se le daba, no, tampoco, no se hablaba tampoco, ¿eh?
sea, Hombre, con los no sé. años yo me enteraba o nos enterábamos lo que había sucedido, pero y sobre todo para la chica y para la familia, que tenía que ser modelo ante la sociedad y ante esto, pues se ocultaba, no se hablaba. Pobres mujeres. En la etapa de cuando fuiste madre, no sigues siendo, pero madre más joven, em, ¿echaste algo en falta por parte de tu marido? Pues quizás sí, pero no era muy consciente. Pues podía ser también que hubiera colaborado más en el tema de las hijas, de la casa. Después me di cuenta que podía haber esto, pero no, era el Claro, papel de la mujer. antes, pues, un poco lo que has dicho, ¿no? No eras consciente, entonces Eh, normalizabas y es como, no, es mi trabajo. exactamente. Y ahora, al ver otras cosas, Ahora, sabes no, que podría haber sido diferente. sí. Ahora digo que la etapa más dura de la mujer, ¿Y el dinero? aquel matrimonio. ¿Tema dinero? El tema de dinero, a ver, por ejemplo, en mi caso, al haber dos sueldos, pasaba todo pues a la caja de ahorros, ¿no? Bueno, pues los gastos lo hacía pues para los alimentos, las necesidades de casa, disponía de lo que yo necesitaba, pero todo como muy mirado, ¿no? O sea, ser controladora y eso. El hombre normalmente, aunque hubiera estado en paro, un duro no le faltaba en el bolsillo. Lo cual quiero decir que quien disponía más para tener su vida y su bienestar. Normalmente era el hombre. La mujer miraba La más. mujer, y en mi caso, pues era, pues administraba el dinero que iba a ser para la casa, las hijas y. Ujú. O sea, los cuidados fuera de ti, ¿no? En este caso. O sea, pensabas en tus hijas, en la casa y en el marido y tu mamá también que estaba con vosotros. ¿Y en ti? En mí, no, anulada. Eran mis obligaciones. El trabajar fuera de casa, las hijas, el trabajo, todo exclusivo, pero sin darme cuenta de la vida que tenía. Dentro de todo lo que me has contado de la vida familiar y de cómo era la vida familiar y los roles que había mujeres, hombres, ¿esto pasaba general en el pueblo, en tu generación? ¿No? ¿Veías diferencias? ¿Cómo era eso? Esto era general. La vida de la mujer es la que cuento mis experiencias. Uh-huh. O sea, generalmente, bueno, encima tú eras de las pocas, si no corrígeme, que trabajabas fuera de casa, ¿no? Sí. Porque las demás era por y para la casa y los hijos e hijas. Sí, la mayoría se dedicaban exclusivamente para la familia y los hijos. Cuando dices que las mujeres os encargabais de todo, o que te encargabas de todo, ¿cómo era tu día a día, por ejemplo? Pues nosotras nos encargábamos, o sea, la educación de las hijas, el trabajo, todo en exclusiva, yo, más o menos, ¿eh? Y con una bebé, ¿cómo lo hacías, Amachi? A ver, cuéntame, tu día a día. Bueno, pues yo, por ejemplo, le daba del pecho antes de bajar a trabajar, luego, bueno, ya le dejaba con mi mamá, ¿Esto a qué hora? pues a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tú te levantabas, le Sí, dabas el pecho a tu hija, sí, la dejabas con tu madre sí, y te bajabas a trabajar. sí. A las 3 horas, que entonces se les daba a las 3 horas a los hijos, bueno, pues entonces yo tenía que dejar el trabajo agobiada y a criar a mi hija. Y hasta que me di cuenta que la leche se me retiró y entonces biberón. ¿Cuándo se te retiró la leche? Pues a los 3 meses le quité, pero ya no tenía ni leche. No tenías leche. Pero puede ser porque llevabas esa vida que, Pues muy estresada también, claro, muy quiero decir, estresada. tú tienes, bueno, en este caso a mi mamá, ¿no? Porque con mi mamá y con la Maya fue lo mismo. O sea, a las dos No, las tuviste y sí, volviste a trabajar a los 8 días, sí. ¿vale? Y, y- Entonces, y unas horas antes de dar a luz, aún trabajando. unas horas antes de Unas dar a horas luz. antes de dar a luz. No teníamos, ahora las leyes han cambiado, pero entonces no había bajas y menos autónomos. Que yo, por ejemplo, no tenía seguridad social. Me cubría solamente las operaciones.
O sea que fue a pago. ¿Esto en qué año es? ¿O dónde nos situamos? Bueno, esto en el año 1975, por ahí. O sea, las leyes ni siquiera nos amparaban a las mujeres. Hay una serie, bueno, esto si quieres lo cortáis, pero que es la de las abogadas, que por ejemplo sale que una de ellas es abogada y quiere poner una denuncia, no puede, tiene que tener el consentimiento de su marido. Bueno, ese es otro tema también, que por ejemplo las cartillas de la caja de ahorros a nombre del marido. Y luego también, bueno, la mujer era impensable. Y si yo me compraba un coche, echaba la firma, pero también tenía que ser mi marido también. Si no, yo no, esto. Y luego también cuando Espera, si no tú, ¿no? ¿Qué? si no, yo no podía comprarme el coche. Vale. O sea, tenía que ser con consentimiento de Con tu marido. consentimiento del marido. Y luego también cuando yo era niña, las mujeres impensable de tener. El dinero era de ellos, total. Entonces lo que hacían era, los maridos le daban una cantidad a la mujer. En aquellos años sí. Sí, porque además el marido como trabajaba, cobraba en la oficina. No cobraban por la caja de ahorros. Entonces el marido era el dueño absoluto en tiempos de mi madre. En mis tiempos ya cambió un poco, cada uno teníamos, pero eso, figuraba solamente hasta incluso antes de la democracia, en las votaciones las mujeres no teníamos, bueno, es que no había votaciones, pero las mujeres no teníamos derecho a voto tampoco. Sí, y otra cosa que se me olvida, cuando yo me casé, era normalmente hacer bienes gananciales. ¿Eso qué significa? Que si ella se quedaba viuda, por lo menos pasaba a ella. Y ahora en estos tiempos es separación de bienes, que me parece genial, porque la vida ha cambiado también. Porque en caso de separación, por ejemplo, pues cada uno tiene lo suyo. Espera, no he entendido lo de bienes gananciales, Namachi. Explícamelo otra vez. ¿Qué son bienes gananciales? Bienes gananciales era todo lo que había era de los dos. De los dos. No era esto para ti y esto, era de los dos. Eso cuando yo me casé. Claro, entonces pasaba algo y ¿qué? Pasaba algo, pues entonces ella fallecía, por ejemplo, y pasaba ya todo a él. Pero en caso de separación, por ejemplo, que no existía el divorcio, teníamos que estar las mujeres sí o sí con ellos, no se podía separar, excepto que, bueno, había habido un accidente grave por culpa de él, entonces a lo mejor, pero totalmente desamparadas las mujeres. Mejor. Solo a lo mejor. ¿Qué accidente por parte de él? Pues que te pegaba, por ejemplo. Eso como tal no es un accidente, pero tenías, ¿no?, que enseñar las heridas, a lo mejor, porque si no, no. Tenía que ser muy grave y a la vista de él. Totalmente desamparadas. Vale. Y, claro, por ejemplo, llegan las fechas donde aparece la ley del divorcio. ¿Ahí qué pasa? ¿Pasa algo cuando aparece la ley del divorcio? ¿Pasa algo? Bueno, pues había gente que se echaba la mano a la cabeza, como diciendo, ahora esto y lo otro. Pero ¿qué pasó? Que bueno, que por lo menos la mujer ya tenía un camino un poco más abierto, pero también se cargaba con los hijos. Una pena porque ahora, en estos tiempos, ellos tienen hijos y se les ve pasear con los hijos. Ahora tienen los hijos padre. En mis tiempos no había padre. Y encima se cargaba la mujer con los hijos. Y él rienda suelta en la mayoría de los casos. Has comentado que lo de las denuncias de las mujeres hacia los hombres, solo si había como marcas, ¿no?, de signos claros y evidentes de violencia física. Y que solo a lo mejor podía haber ahí tema separación, de divorcio. Esto es violencia de género, es una agresión muy heavy, porque encima no solo habría físico, sino también emocional, ¿no? Sí. ¿Se hablaba de esto antes? No. Hablábamos, por ejemplo, igual, pues que te enterabas que a un matrimonio había reñido y que chillos y que esto. Y sí que sabíamos de niños que a ver, había muy malos tratos y casi normalizaba la sociedad, sabiendo que había hasta incluso palizas, pero las mujeres salían a la calle y aquí no había pasado nada. Entiendo que, por lo que me has dicho, se normalizaba esa violencia del hombre hacia la mujer. Uh-huh. Porque encima, si también has contado que
las mujeres, las madres, escondían a sus maridos cosas que hacían los hijos e hijas por si acaso, Sí, ese por si acaso, sí, porque es que había hasta incluso castigos con correa a los hijos, los chicos y y las chicas, mujeres ahí a callar. a callar disgustadas y a callar, y a callar. Por eso se ocultaba cosas a O sea, al final eso también es una violencia hacia la mujer, hacia la las mujer mujeres. y hacia los hijos también había violencia. O sea, eran relaciones de violencia, básicamente. Sí, sí. ¿Qué pensabas sobre esto? Sobre los malos tratos, cómo pasaban las Bueno, mujeres. entonces, bueno, aparte de que yo era una niña, era como, pues normal, ¿qué habrá hecho la mujer? ¿Y en la etapa adulta? Y en la etapa adulta, cuando ya empiezo a darme cuenta de que hay movimientos que pueden favorecer a las mujeres, entonces dices, oye, te das cuenta de la vida de las mujeres anteriormente. A ver, luego yo, por ejemplo, de casada y con las hijas pequeñas, ya se empezó un poco nos empezamos un poco a movilizarnos las mujeres, a defender nuestros derechos. Y al principio también se decía, bueno, son las de izquierdas o esto. Pero luego te vas dando cuenta que, oye, vas despertando y dices, oye, aquí hay que luchar mucho. Que a ver, ¿qué somos nosotras? Si somos las más valiosas y en qué estatus nos tienen ellos y la sociedad. Si pudieras dar un ritual o un consejo a la juventud de hoy en día en torno a este tema, ¿cuál sería? Y para el futuro también. Bueno, yo desde mi experiencia, que he vivido muchísimos años, un poco sin saber quién soy yo, hubo un tiempo que descubrí quién era yo. Y entonces aconsejo a los jóvenes, sobre todo a las chicas, que descubran ese yo, que somos muy valiosas. Y entonces llegaremos a querernos, a ser nosotras. O sea que mi consejo es ese. Quereos, descubriros, que os descubráis, que os queráis, que valemos muchísimo, pero hay que descubrir. Y merece la pena. Ay, qué bonito que me ha hecho llorar. Uf. Ay, Amachi, de verdad, ¿eh? ¿Y Porque ahora cómo cierro esto? pues porque es verdad, joder. Amachi, tú, bueno, conociste a tu abuela, pero si hubieras conocido a tu abuela, eh, habiendo conocido a tu mamá y estando con ella, a ti, que has podido conocerte ahora, a tus hijas y a mí, ¿cómo ves ese paso del tiempo en las mujeres? ¿Ves algún cambio? ¿Cómo ves la evolución? Si es que la ha habido. Sí, sí, bueno, desde los tiempos de mi madre, que eran simplemente una mujer, la mujer y la que criaba y daba los hijos, la que traía los hijos a este mundo. Entonces, a mi vida, pues ya si ya entró el tema del trabajo, o sea, ya se añadió otra carga más a la mujer. Entonces, luego ahora, en los tiempos de mis hijas, sí que hubo cambios porque ya existía ya otras libertades, tenían otras leyes como el poderse separar o el poder ser ellas, se avanzó. Y luego en la vida de mi nieta, bueno, pues ya se le ofrece muchas cosas, muchas posibilidades. Entonces, aprovecha, Maitia. Lo intentaré. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es la de Gale Egiten, de Itoiz, que habla sobre un pájaro Sí, sí, que quiere volar, sí. ¿no? A mí lo que me cuentas me trae un poco eso a la mente, como que las mujeres somos, o sea, pájaros que queremos volar, pero muchas veces no nos han dejado, porque estamos a espera de alguien que nos deje, que nos dé, ¿no? Esa oportunidad. Aunque digas que ha cambiado, ¿eh? Aún así, yo creo que sí que hemos empezado a volar. Y yo creo que también es gracias a vosotras que nos habéis dado esa oportunidad. Sí, hemos luchado también para que tengáis un mejor vivir, pero no os dejéis cortar las alas, que dejaréis de ser vosotras. Bueno, Millesker, Amachi, muchas gracias por contarnos todo lo que nos has contado, Zuri, Millesker, por querer contárnoslo también, porque hay muchas que se guardan, ¿no? Lo suyo, que tenemos como esa herencia de guardarnos las cosas, las mujeres.
y a veces que tampoco se puede. Y que ha sido un placer. Y es que... Zuri, Maitia. Eso es un buen beso. Que me caigo. Estos son nuestros musus. Bueno, el pellizcarme el culo también lo haces, ¿eh? Ah, también. Con caricias de arriba hasta abajo. Es claro. Gazte, si tienes la suerte de tener a tu amachi, a tu aitona, a tu amón, a tu aitachi cerca, vivo, viva, sentaos a hablar, a escucharle, sobre todo escucharle, a reflexionar sobre todo lo que os está contando, porque seguro que no os vais a arrepentir. Y si os interesa algo, no os olvidéis de dejarlo en comentarios, que os leeremos. Seguid a Ritual Gaztea, que vais a tener un contenido espectacular. Y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós.